Una vez más, bueno, sean bienvenidos a todos los que están aquí presentes y a los que nos ven a través del internet. Gracias por estar aquí. Si tú estás esperando que Dios haga algo en tu vida, hoy puede ser ese día. Y tú necesitas que Dios haga un milagro en tu vida, hoy puede ser ese día. ¿Sí? Así que no te vayas, espera en esta proyección hasta que termine. Si nunca has invitado al Señor Jesús a que sea el Señor y Salvador de tu vida, hoy es un buen día y hoy es un buen momento. ¿Por qué no iniciamos con esta sencilla oración? Si tú anhelas tener un encuentro con Él, si tú anhelas conocer más al Señor, ¿por qué no lo invitas a tu vida? ¿Por qué no repites conmigo esta sencilla oración? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me limpies con la preciosa sangre de Jesús. Te ruego, Dios, que me salves, que me sanes y, Señor, que me liberes y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hoy tenemos un tema, se llama La sanidad es para todos. Dios anhela que todo su pueblo viva una vida sana, que todo su pueblo tenga un cuerpo sano, porque su pueblo le sirve mejor a Dios sano que enfermo. Veamos Éxodo 23, del 25 al 26. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Dice, y yo quitaré una que otra enfermedad del medio de ti. ¿No, verdad que no dice así? Dice, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Esto es una promesa de Dios para su pueblo. Eso es una promesa de Dios para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que tienen una comunión santa con Él. Es una promesa de Él. ¿Sí? Si tú en esos momentos estás enfermo, quiero decirte que Dios te quiere sanar, que Dios quiere sanar tu cuerpo, que Dios quiere que goces de buena salud en este mundo. Hay muchas personas que luchan en su mente sobre si Dios les sanará o no les sanará. Quiero decirte que tú debes estar plenamente convencido de que Dios quiere sanarte, ¿sí? Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, echamos toda duda fuera, tu espíritu de duda fuera, en el nombre de Jesús. Declaramos que hay fe en cada uno, en el nombre de Jesús. Dios quiere sanarte, anhela que tengas una vida sana. Él quiere actuar sobre tu vida. Habría una mujer con cáncer, ya incluso había sido desahuciada por los médicos, pero ella tenía fe. Ella decía, no me importa lo que digan los médicos, yo sé que mi Señor me va a sanar, porque mi Dios y mi Salvador es un Dios que sana, y yo creo en Él, mi fe está puesta en Él. Y entonces en esa ocasión llegó un hombre de Dios a predicar y dice, yo voy a ir a ver a ese hombre, voy a ir a escuchar su palabra, porque ese hombre trae la palabra de Dios, y la palabra de Dios es mi sanidad, y yo sé que cuando esté predicando a ese hombre, yo voy a sanar. Y esta mujer, cuando llegó este hombre a predicar la palabra, estaba ansioso y llegó a predicar la palabra. Y esta mujer quería estar hasta el frente, no hasta atrás, quería estar hasta el frente, porque saben que la unción viene desde la cabeza del que está al frente hasta los pies, dice la palabra, y resbala y alcanza primero a los que están al frente.
Y ella quería ser de las primeras que fuera sana. Y entonces estaba allí levantando sus manos, adorando a Dios. Y empezó a ver sanidad. Y de pronto esta mujer cayó. Y se hizo del 1 y del 2. Y su esposo, lleno de pena, pedía perdón y la cargó y la sacó. Pero no sabían que en ese hecho lo que había salido era todo el cáncer. Los médicos la revisaron y lo que había salido fueron todo el cáncer. Cuando se hizo del 1 y del 2, Dios la había sanado completamente en ese lugar. No importa cómo Dios lo haga, pero si tú necesitas sanidad, solo pide que te sane. Solo anhela que te sane. Solo cree que Dios te va a sanar. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesario que agrademos a Dios. ¿Y sabe qué es lo que le agrada a Dios? Tu fe. ¿Y sabes cuál es tu fe? Que tú creas su palabra, que tú le creas lo que Él dice. Si tú crees su palabra, quiere decir que tienes fe. Si tú lo has leído su palabra, pero hoy, si tú no has leído su palabra, pero hoy la lees y puedes ver lo que Él dice, que Él quiere sanarte y tienes fe en que Dios te va a sanar, eso le agrada a Dios, porque es tu fe que le agrada a Dios. ¿Sí? Dice aquí Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Veamos lo que dice Santiago 1:6-7. Dice: pero pida con fe, no dudando ¿qué? No dudando ¿qué? Nada. O sea, no dudes nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si tú dudas, la duda es lo contrario de la fe. La duda se antepone a la fe. Si tú dudas, simplemente dice Santiago que si tú dudas, no esperes recibir nada, porque estás en contra de la fe. Pero si tú crees, el que cree que espera, el que cree que espera es la fe y espera recibir todo de Dios, porque cree. ¿Sí? Cuando las personas están plenamente convencidas de que Dios las quiere sanar y que no es la voluntad de Dios de que estén enfermos, aún antes de que se ore por esas personas, Dios las sana. Dios las sana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios que cada una de las personas vivan con sanidad. Vivan con sanidad. Hay muchas personas que tienen la falsa idea de que es la voluntad de Dios que ellos estén enfermos, ¿sí? Y la verdad que esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas dicen, yo estoy enfermo, pero es que Dios así lo quiere? ¿Quién les dijo que Dios así lo quiere? ¿En dónde lo vieron? ¿A quién le están creyendo? Dios no anhela, Dios no quiere que tú estés enfermo o enferma. Dios no quiere eso para ti. ¿Sí? No es así. Dios no quiere eso. Dios nos ama, Dios te ama. Y Él quiere que vivas una vida plena con un cuerpo sano. Él no quiere que vivas una vida a medias con un cuerpo enfermo. Él te ama. Él te ama con un amor eterno. Él quiere sanidad para ti. Él quiere que vivas una vida sana. ¿Sí? Un evangelista dice o dijo una vez: no dudes de Dios. Si no puedes evitar dudar, duda de tus dudas, porque no merecen confianza tus dudas. Pero
nunca dudes de Dios. No dudes de su palabra. Muchas personas leen la Biblia, leen la palabra, pero dudan de que Dios lo haga, pero dudan de que Dios pueda hacer milagros, que Dios pueda hacer prodigios, que Dios pueda sanar. Dios te ama y Él quiere hacer prodigios y milagros en tu vida, pero tú tienes que creer su palabra, tienes que vivir su palabra. No como tú quieres, sino como Dios te está pidiendo. Tienes que vivir una vida de santidad, una vida santa. El no creerle a Dios es pecado, hermanos. Tenemos que creer a Dios, tenemos que pedir perdón a Dios por no creerle. Porque si no le estamos creyendo, es que le estamos diciendo: Dios, no es cierto lo que dices, eres un Dios mentiroso. Y Dios no miente. Su palabra es verdad. Éxodo 15:26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es nuestro Dios, Él es el que nos sana. Esas palabras Dios las dirigió al pueblo hebreo. Cuando iban saliendo de Egipto, ¿cuántas personas eran? Se habla de una contabilidad de aproximadamente 600,000 hombres. ¿Qué quiere decir? No se contaban en ese tiempo los niños y las mujeres. Si estamos hablando de 600,000 hombres, quiere decir que en ese tiempo eran 600,000 hombres casados. Si cuentas a las mujeres, ¿cuántas eran entonces? 600,000. ¿Y crees que siendo matrimonios no tenían pareja? ¿No tenían hijos? Y no creo que tuvieran solamente un hijo. En ese tiempo no había televisión. Y no había hay, ¿no? Un mandamiento de Dios. Que llenaran la tierra. ¿Cuántos hijos tendrían por matrimonio? Si hacemos cuentas, que cada matrimonio tuviera un hijo, que no lo creo, ni siquiera dos. Pero supongamos que cada matrimonio tuviera 2 hijos. Hacemos cuentas: 600,000 hombres más 600,000 mujeres, 1,200,000 más 2 hijos que tuviera cada uno, serían 2,400,000. Pero yo creo que eran más. Yo creo que 3 millones, cerca de 3 millones o tal vez hasta más. Si vemos aún nuestros padres, nuestros abuelos tenían mínimo 6, 7 hijos. Pero había quienes tenían 10, 12, 15. ¿Sí? Entonces probablemente estas palabras están dirigidas a más de unos 3 millones de personas. A más de 3 millones. Dios, siendo un Dios fiel a su palabra, a esas personas, a cada una las mantuvo sanas. Jamás se enfermaron durante todo ese proceso. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Que cada hombre, cada mujer, cada niño se afirmó en la palabra de Dios. Y al afirmarse en la palabra de Dios, quiere decir que obedecían la palabra de Dios, creían en la palabra de Dios. Y entonces, al afirmarse a cada persona que le hacía falta sanidad, Dios le sanó completamente. Quedó sano completamente. Si leemos lo que hizo Dios, era increíble. No solamente dice que no hubo, bueno, ya lo quitó, pero no hubo ni un solo enfermo. Ni un solo enfermo. Salmo 105, 37 dice: es impresionante la palabra de Dios. Es impresionante, dice: los sacó bien pobres y estaban todos enfermos. Así dice. No, Dios no es un Dios mezquino para con su pueblo.
Y quiero decirte que tú y yo somos su pueblo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios y su palabra lo dice. ¿Acaso Dios va a ser mezquino contigo? ¿Acaso Dios querrá que tú y yo estemos enfermos? Ni es mezquino contigo ni conmigo, ni quiere que estemos enfermos. Dice que Él sacó a su pueblo con plata y oro y no hubo en sus tribus ni un solo enfermo. Ni uno solo enfermo. Pero ¿cuál podría ser la diferencia, hermanos? Que todos ellos creían en su palabra, obedecían su palabra fielmente. Se afirmaron en su palabra. ¿Sí? No salieron pobres y no hubo enfermos en sus tribus. Casi 3 millones de personas. No había dolencias, no había debilidad en ninguna persona. Y esto fue una verdad en Israel. Eso, así como fue en Israel, es una verdad tan grande para nosotros hoy, los redimidos. Porque somos redimidos por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero de Dios. Él nos redimió. Y esto es una gran verdad. Entonces, tenemos que saber que la verdadera sanidad es para usted y para mí. Es para usted que nos está viendo. Es para los que estamos en este lugar. La sanidad de Dios es para ti. Créelo en tu corazón. Todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, Dios los quiere sanar. Hoy pueden ser curados. La voluntad de Dios es que usted esté fuerte, esté en buena salud, esté sano. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay que cumplir la condición. ¿Cuál es la condición? Creer su palabra. Creer su palabra. Esa es la condición. Creer su palabra. Si Dios quiere sanar a otra persona, ¿cuántos hemos visto que Dios sana a las personas? Si Dios quiere sanar a otra persona, quiere decir que también te quiere sanar a ti. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque la Biblia lo dice. ¿En dónde? En Hechos 10:34. Hechos 10:34, ¿qué dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, ¿qué? Hermanos, no hace acepción. Es decir, no dice a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. No dice así. No dice así. Él no hace acepción de personas. Él las acepta a todas. A todas. ¿Sí? Así que tú que nos estás viendo, no aceptes ninguna idea de que Dios quiere que estés enfermo. Algunas personas tienen esa falsa idea de que Dios quiere que estés enfermo para hacerte más humilde o para obligarte a acercarte más a Él. Y esa es una gran mentira del enemigo. El enemigo es el que quiere que tú estés enfermo. Pero Dios no. Dios te ama. Tú y yo que somos padres, los que somos padres, cómo amamos a nuestros hijos y nosotros en nuestra humanidad mortal, cuando ellos están enfermos, que a veces decimos: mejor estuviera yo enfermo y no mi hijo. Y eso que no sabemos amar. ¿Te imaginas Dios? ¿Acaso a Dios le agradará que tú estés enfermo? No, a Dios no le agrada que tú estés enfermo. Él quiere sanarte hoy. Él quiere sanarte hoy. El pueblo de Dios fue sano o fueron sanos, y así se mantuvieron porque creyeron en la palabra de Dios. El día de hoy en las iglesias hay muchos enfermos. ¿Pero por qué? Porque hay una razón. Porque no creen. No creen, simplemente no creen en lo que Dios ha hablado en su palabra. No creen. ¿Acaso la palabra dice: yo era el Señor tu sanador? Yo era el Señor tu sanador. No dice así, sino que dice: yo soy el Señor tu sanador. No era, soy. Así dice su palabra.
Dios no ha provisto la sanidad para unos cuantos, para 2 o 3. No es como nosotros, para los que me caen bien. No es así. Él ha provisto la sanidad para todo su pueblo, para todos. Sí, de verdad, si tú no crees, te voy a decir algo. Si tú no crees, Dios no puede hacer milagros en tu vida. Necesitas creer que Dios salva, libera y sana. Y puede decir, ay hermano, ¿cómo dice eso? ¿Cómo que Dios no puede hacer milagros en mi vida? Si no crees, no. Si no crees, no. ¿Sí? Y no me crees a mí, créele a la palabra. Como dice el hermano Felipe del Castillo, léelo en la palabra, léelo en la Biblia. ¿Sí? Mateo 13, 53 al 58. ¿Qué es lo que dice? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hay algo interesante que dice, venido a su tierra en el versículo 24, o sea, estaba en su lugar de origen. ¿Sí? Seguimos en el 35, en el 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? O sea, sí lo conocían, porque estaba en su tierra. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, como estaba en su tierra, no lo estaban honrando, porque lo conocían. No lo estaban honrando. ¿Sí? Y dice, ¿y qué dice? Esto es impresionante, hermanos. Y es lo que les decía, si no crees, Dios no va a hacer milagros en tu vida. Es impresionante. Y dice, y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, Dios no hace milagros si tú no crees. Es impresionante eso. Es impresionante lo que tu incredulidad, mi incredulidad pueden hacer o pueden evitar que Dios haga en nuestras vidas. Marcos 6, no está allí, ¿no? Marcos 6, versículo 6. Vean lo que dice, es un paralelo de lo que acabamos de leer. Vean lo que dice, es impresionante. Y dice, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué dice? Que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, ¿qué? Asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, Dios se asombra de la incredulidad. Dios se asombra de tu incredulidad. Dios se asombra que a pesar de que Él te ha hablado, te ha dejado un testamento, te ha dejado por escrito, que tú y yo no le creamos. Él no va a hacer grandes cosas si tú y yo no les creemos. Dice que Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Cómo estará hoy Jesús viéndonos a cada uno? ¿Estará asombrado porque le crees o estará asombrado por tu incredulidad? ¿Por qué estarás asombrado Jesús en esos momentos? Quiero decirte que si tú no crees, Dios no puede hacer milagros en tu vida. Pero la verdad es que Dios lo que quiere es hacer prodigios y milagros en tu vida. Dios quiere sanar a todos sus hijos. Dios quiere sanar a todo su pueblo. Y la única condición es creer. Marcos 14, 35 y 36.
Mateo. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, ¿a quiénes? A todos los enfermos. No dice a uno, no dice a dos, no dice unos cuantos, dice a todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Y algunos que le tocaron quedaron sanos. No, todos, no dice unos, dice todos. Dios quiere sanar a todos, no nada más a unos cuantos. Muchas veces nosotros como padres carnales, como hombres, ¿sí?, mostramos preferencias por un hijo sobre los otros, ¿sí? O sea, como dijeran por ahí, como que no somos tan parejos, ¿no? Quiere decir que somos malos padres, ¿sí? Y gracias a Dios que Dios no es así como nosotros. Él no muestra preferencias por nadie. Así deberíamos de ser nosotros, ¿no? ¿Sí? Cuando cumplimos condiciones iguales, recibimos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No, para Él no hay diferencias. Para Él no hay diferencias. Los beneficios de la cruz son para ti y son para mí. Dios sigue sanando a todos los que se acercan a Él para ser curados. Hebreos 13:8 dice, aquí está más claro. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, Él no cambia. Nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Él es el mismo. Él es el mismo. Él sigue sanando. Él sigue sanando. Él no quiere que haya enfermedad en su pueblo. Lucas 6:19 dice, y toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. Impresiona que versículo, palabra tras palabra dice sanaba a todos. Nunca dice sanaba a uno y a otro lo dejaba enfermo. Dice sanaba a todos. Sanaba a todos. Mateo 8:16 y 17 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sí? Este versículo, mi esposo y yo, este versículo del profeta Isaías, lo hemos usado muchas veces y hemos visto que Dios sigue sanando. Dios sigue sanando enfermos. Dios sigue sanando enfermos. Dios sigue cumpliendo su palabra. Cristo continúa sanando a aquellos que lo necesitan. Él es un padre amoroso. Él es un padre que ama a su pueblo, ama a sus hijos, y tú y yo somos sus hijos. Hijos adoptivos, pero somos sus hijos. Somos judíos adoptivos, pero somos judíos por la sangre de Jesús. Y somos pueblo de Dios. Si hoy tú necesitas sanidad en tu cuerpo, solamente cree, porque yo creo que hoy puedes ser sano. Hoy puedes ser sano. Tú que nos ves por internet, hoy puedes ser sano. Vamos a hacer una oración, porque no nos levantamos de nuestros lugares. Y tú que nos ves y que necesitas una sanidad en esos momentos, voy a orar por los enfermos. Pon tu mano derecha. Si tienes dolor en tu cuerpo o sientes que tienes un dolor en el lugar donde lo tengas, en la espalda, en tu estómago, Padre, por tu palabra, Señor,
porque tu palabra es fiel y verdadera. Y en el nombre de Jesús, toda enfermedad huye de los cuerpos ahora mismo. Todo dolor se va del cuerpo en el nombre de Jesús, porque este es pueblo tuyo, Señor. Es tu pueblo y tú sanas a tu pueblo. Todo cáncer huye de los cuerpos en el nombre de Jesús. Todo quiste fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo le ordenamos fuera. Le ordenamos que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda gripa, aún gripa, fuera en el nombre de Jesús. Dolor de garganta, infección, fuera en el nombre de Jesús. Toda inflamación se deshace ahora mismo en el nombre de Jesús. Columnas fuertes, vértebras fuertes en el nombre de Jesús. Ahora mismo, pulmones sanos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, declaro pulmones sanos, riñones sanos en el nombre de Jesús. Ahora mismo, fuera todo dolor, fuera, fuera en el nombre de Cristo Jesús.